Y comenzamos. Bueno, entonces, buenas noches. Los primeros minutos de la clase que no fueron grabados, charlamos un poquitito sobre el trabajo práctico. Lo más importante es que se extendió la fecha de entrega hasta el lunes y que no hay problema si no tienen un dominio muy avanzado de las bases de datos, sino que más bien lo que se busca con este trabajo es empezar a trabajar algo más aplicado de análisis, con lo cual pueden usar las bases de Comtrade, quien se les hayan podido descargar, o bases de INDEC o de Banco Central o alguna que ustedes se consideren, digamos, como más cómodos. Y la idea es que hagan algún análisis de patrones de comercio, de estructura comercial, como para entender un poco la situación del país en base a los datos que están disponibles. Los gráficos que ustedes hagan o cómo presenten la información, eso es libre de cada uno de ustedes. Me pueden consultar, por supuesto, pero no es que hay un criterio definido. Y en caso de que usen otra base que no sea la de Comtrade, probablemente tenga una extensión temporal más corta que no habría problema. Digamos, no hay problema si no usan la base con lo que pide explícitamente la consigna, porque esas son las bases que están disponibles en Comtrade, como así también el sistema armonizado que está citado es el que usa Comtrade. Si ustedes no tienen ese sistema armonizado o no tienen esa base, no habría problema. Nosotros la semana pasada habíamos empezado a trabajar con algunos modelos específicos de comercio internacional que planteaban distintas relaciones de comercio. Siempre cuando nosotros trabajamos con estos modelos de comercio, lo que vamos a analizar es cuál es la situación a la que se enfrentan los países en autarquía, es decir, cuando la economía está cerrada, y lo vamos a comparar con la situación de comercio internacional o de apertura o libre comercio. En general se dice que el comercio, algo que vimos también en la clase pasada, no es un juego de suma cero, sino que es un juego de suma positiva. ¿Qué quiere decir eso? Que sea un juego de suma positiva, que es una situación en donde al abrir la economía, todos los agentes que participan ganan. Es decir, que ambos países, considerando un modelo simplificado de 2 por 2, después vemos cuántos factores, bueno, ahí vamos a tener algunas variantes, vamos a ver que siempre, o en la mayoría de los casos, la situación que se obtiene con el libre comercio es mayor o permite obtener una curva de utilidad mayor a la que obtendrían en caso de autarquía o economía cerrada. Nosotros la clase pasada vimos el modelo tradicional, donde, digamos, con un solo factor, con dos factores, vimos distintas variantes, vimos qué pasa cuando la dotación de factores es diferente en los distintos países. Y lo que vamos a empezar a charlar ahora es qué pasa cuando las economías tienen factores específicos. Factores específicos quiere decir cuando nosotros tenemos una necesidad de que el factor utilizado para la producción del bien que tenemos que producir en nuestra economía requiere que tenga una capacidad o una capacitación particular. En ese caso, los factores no son completamente móviles, porque si nosotros producimos autos y tenemos gente capacitada para producir autos, esa gente no se va a poder ir a trasladar a ser, no sé, programador informático porque no tiene las capacidades específicas. Entonces ahí hay una diferencia de qué factores tiene en función a la producción. Y acá en este modelo, como para tener un análisis un poco más, digamos, como más fácil de entender o más intuitivo, vamos a suponer que los factores específicos son el trabajo y el capital, en donde en la producción de uno de los bienes o sea, en uno de los bienes se utiliza más intensivamente el trabajo, en el otro
se utiliza más intensivamente el capital y además, si bien el trabajo vamos a suponer que es móvil, el capital específico depende de cuál es, digamos, las maquinarias o la infraestructura, depende de cuál es el bien que se produce en esa economía. En ese caso, suponiendo que se produce el máximo o que los factores productivos tienen la máxima capacidad de producción, vamos a estar en un óptimo determinado por la frontera de posibilidades de producción. Y eso implica entonces que en el modelo de equilibrio general se va a dar un óptimo de producción donde las isocuantas son tangentes. Y en ese caso, el país que, o sea, si bien en el corto plazo quizás cada país produce los dos bienes, en el largo plazo podría especializarse en aquel, o sea, utilizar al máximo aquel factor que tiene mayor intensidad en la producción. Por lo cual, cuando tenemos distintas intensidades, la valoración de corto plazo no coincide con la valoración en el largo plazo. O lo que es lo mismo, la frontera de posibilidades de producción de largo plazo es mayor que la frontera de posibilidades de producción de corto plazo porque al tener factores que no son completamente móviles en el corto plazo, no se puede producir la máxima capacidad productiva en este periodo temporal respecto del largo plazo. Entonces hay una diferencia en la capacidad de producción entre el corto y el largo plazo. Sin embargo, como suponemos que el trabajo es móvil, o sea que el trabajo se puede mover, eso va a implicar que en cada uno de los mercados el valor del producto marginal, es decir, el salario que se paga en los mercados, va a tener que ser el mismo, porque si no, como el factor es móvil, si en alguno de los dos sectores el salario o el valor del producto marginal fuera más alto, eso generaría movimiento del factor. Ahora, ¿qué pasa? Cuando los factores, o sea, cuando se produce un cambio en el precio de alguno de los factores, por alguna razón no definida en el módulo, eso va a generar una redistribución de los factores. Y va a generar una, digamos, una redistribución de los factores en donde se cambie la cantidad de trabajadores que nosotros tenemos asignados en ese producto que utiliza el factor cuyo precio cambió, de manera tal que si el precio del factor aumentó, se utilicen menos cantidad de horas y al revés. Y eso va a generar, digamos, como una expulsión o un movimiento de los trabajadores a aquel sector que paga mejor salario, porque dijimos que el trabajo es un factor que vamos a considerar que se puede mover. Y digamos, dada la productividad de los factores y la relación entre el trabajo y el capital, va a generar también una diferencia en la retribución del capital, porque la productividad marginal del trabajo va a estar también vinculada a cómo se relaciona el trabajo y el capital, y entonces en aquel sector en donde el valor del producto marginal del trabajo es mayor, se va a generar una menor productividad marginal del capital. Entonces, se genera, digamos, una redistribución interna de los factores productivos. Ahora, si por otro lado se considera que aumenta el precio de uno de los bienes, va a aumentar también el salario que se paga en ese bien y probablemente va a generar que haya una distribución de trabajadores o de salariados hacia ese sector y genera entonces que
aumente el precio relativo de ese bien. Y va a favorecer a la industria que usa ese factor específicamente. ¿Qué pasa cuando cambia la distribución de los factores? Y entonces ahí lo que nosotros tenemos que analizar es que si cambia la dotación de los factores que nosotros tenemos, sea el factor móvil o sea el factor, digamos que es específico que nosotros estamos analizando, se va a ampliar nuestra capacidad productiva. Entonces, las fronteras de posibilidades de producción o nuestros óptimos en la caja de Edwood va a ampliarse. Y eso implica entonces que ahora se va a tener un nuevo nivel de equilibrio porque se expande la cantidad de trabajo disponible. Se expande la cantidad de trabajo disponible para la producción de los dos bienes que nosotros vamos a estar analizando, porque en este caso el factor que aumenta es el factor móvil. Entonces se absorbe en los dos. Y fíjense que entonces la frontera de posibilidad de producción, cuando cambia, en este caso el factor móvil, va a generar un aumento en la capacidad productiva de los dos productos. ¿Por qué? Porque se supone que los dos productos utilizan este factor. Entonces, cuando nosotros tenemos factores específicos, vemos que aunque, digamos, un producto utilice más intensivamente uno de los factores, si el factor móvil aumenta su dotación, eso va a generar que aumente el nivel de producción aún del producto que no es trabajador intensivo. Cuando cambia, por otro lado, si nosotros suponemos que cambia el factor específico, ahí lo que va a pasar es que se va a modificar o se va a desplazar la curva de productividad marginal de ese, o sea, en ese sector, en el sector que utiliza ese factor específicamente. Y entonces ahí van a caer o se van a modificar los precios relativos que existen en ese bien. Y si vemos la frontera de posibilidad de producción, vemos que en realidad no se expande para los dos bienes por igual, sino que se expande para la producción de aquel bien que utilice intensivamente el factor específico cuya dotación cambió. Bueno, ¿qué pasa? Si nosotros analizamos ahora cómo se dan los patrones de comercio en un esquema de este tipo, nosotros vamos a tener dos economías, la economía local y la economía externa, donde tenemos la misma dotación de factores, misma tecnología, mismos gustos y existe, digamos, la lógica del libre comercio. Y entonces, si tienen la misma tecnología, la misma dotación de factores y los mismos gustos, no existen en el largo plazo incentivos al comercio, porque no hay ganancia del comercio si producen, digamos, bajo la misma estructura. Pero en el corto plazo, cuando los factores son específicos, ahí sí va a haber incentivos al comercio porque cada una de las economías va a poder especializarse en aquel producto cuyo factor específico utiliza para la producción. Y entonces ahí se obtienen opciones de producción que eran inaccesibles a la situación original o en la situación inicial. Y entonces fíjense que tenemos beneficios en el comercio
si nosotros comparamos la situación de autarquía con la situación de libre comercio, considerando que tenemos factores específicos. Y el mecanismo de ajuste es similar al que veíamos recién con el factor específico, y en el largo plazo, cuando ya los factores se pueden mover y la especificidad se detiene, se da un ajuste a través de los precios relativos de los factores. ¿Qué pasa ahora? Vamos a charlar un poquito de eh, otro enfoque de análisis que refiere a, bueno, por qué pasa que el comercio a veces es preferido aun cuando no los mercados que nosotros tenemos disponibles no son mercados competitivos. Y entonces ahí vamos a analizar que tenemos situaciones en las cuales tenemos competencia imperfecta. Perdón. Cuando nosotros tenemos competencia imperfecta, quiere decir que en algunos casos, como ustedes vieron en la micro, digamos, con los distintos, eh, con las distintas estructuras de mercado, que generalmente se prefiere mantener algunos mercados aun cuando no sean competitivos, porque la sociedad prefiere lo que se conoce el gusto por la variedad. Es decir, preferimos que haya más mercados o más productos, aunque no sean del todo eficientes o no sean del todo competitivos, porque preferimos tener consumidores que puedan elegir cuál de los productos eh, o con cuál de los productos trabajan. Bueno, entonces acá vamos a tener dos casos de qué pasa cuando no tenemos o cuando tenemos alguna situación particular de economías de escala internas y de economías de escala externas. Nosotros vamos a decir que en economía que tenemos economías de escala externa cuando digamos, la industria maneja los costos de manera agregada, o sea, se fusionan los costos en términos de la industria. Cuando nosotros tenemos los costos pensándolos en la industria, se puede trabajar o se puede pensar en un esquema pseudo competitivo. Sin embargo, cuando tenemos economías de escala interna, es decir, que no se analizan los costos a nivel industria, sino que se analizan a nivel empresa, ahí sí vamos a ver que digamos, la estructura de costos ya no es igual para cada una de las firmas, y entonces podemos tener un precio que sea distinto al costo marginal, que es la solución de competencias que vimos en micro, y entonces acá podemos tener un pequeño margen de ganancia, o las firmas pueden tener un pequeño margen de ganancia. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos economías de escala externa? Entonces ahí, cuando tenemos economías de escala externa, dijimos que los costos unitarios dependen de la industria, es decir, de todas las, digamos, como la sumatoria de todas las firmas que nosotros tenemos disponibles y no de cada una de las firmas en particular. Y entonces ahí el mercado opera como un mercado competitivo, donde cada una de las industrias, cada una de las firmas, perdón, toma el precio como dado. Es decir, no tiene posibilidad de alterar el precio o de fijar un margen de ganancia. Cuando nosotros tenemos que, que se dan, digamos, estas situaciones, vamos a ver que tenemos
distintas capacidades de producción en donde, al igual que en la situación de competencia perfecta tradicional, cuando se abre la economía, se obtiene un nuevo relativo de precios que permite aumentar la capacidad de consumo. Y entonces aparecen ventajas de la especialización que se puede aplicar a esta producción general. Sin embargo, cuando nosotros tenemos economías de escala interna, es decir, que cada una de las firmas individuales puede tener ventajas por cambiar la escala o por cambiar el nivel de producción, acá vamos a tener que los costos totales dependen de un costo fijo y además tiene un costo variable que vamos a suponer que es igual al costo marginal por una cuestión de simplicidad, pero ahí ya no depende del total de la industria, sino que cada firma tiene un poco de participación. Y eso implica entonces que los eso implica que tenemos un costo de entrada a la industria más, digamos, más alto y entonces el mercado no opera como un mercado competitivo. Y entonces, cuando tenemos economías de escala interna, no tenemos que el precio es igual al costo marginal, porque como hay un costo fijo de entrada, cuando el precio es igual al costo marginal, las firmas no tienen incentivos a producir, porque no alcanzan a cubrir su costo fijo. Y entonces, cuando nosotros tenemos dos bienes con el mismo factor que se encuentra, digamos, operando en nivel de eficiencia, o sea, no hay capacidad ociosa, lo que nosotros vamos a hacer es maximizar el beneficio de la firma. Y para maximizar el beneficio de la firma tendremos que aplicar digamos, la derivada primera igualada a cero para obtener la condición de maximización. Y ahí podemos trabajar un poco las funciones de optimización y las funciones de costos y llegamos que, digamos, en el óptimo, la cantidad máxima de producción va a implicar que se use todo el factor en esa industria, pero siempre haciendo, digamos, cubriendo el costo fijo que se tiene entonces en la industria que nosotros estamos analizando, donde tenemos eh, esta situación no competitiva. Ahora bien, cuando nosotros tenemos autarquía, vamos a ver que tenemos una determinada función de una frontera de posibilidades de producción que no coincide con la frontera de posibilidades de producción de libre comercio, igual que lo que pasaba cuando teníamos la situación tradicional. Sin embargo, nosotros podríamos analizar las funciones de utilidad de las distintas, de las distintas unidades en función de los equilibrios que nosotros estamos analizando y vamos a ver que como en autarquía el precio igual al costo medio, va a existir una situación donde los beneficios tienden a desaparecer, pero que hay un beneficio adicional que surge de la retribución al factor que nosotros estamos considerando. Esto es digamos, este modelo me parece que sería útil para ustedes que lo lean un poquito más en detalle, que analicemos eh, digamos, la gráfica y si les hace falta les, les puedo recomendar alguna bibliografía adicional, pero no,
no vamos a hacer, dado que extendimos el plazo del primer trabajo práctico, este trabajo práctico que tenemos acá, no lo vamos a hacer en esta instancia, lo vamos a saltear, porque tiene más que ver con un análisis demostrativo del cumplimiento de las condiciones presentadas anteriormente. Quiero ver cómo venimos para ver. Bueno, sé que puede que estén cansados, les pido disculpas. Vamos a avanzar un poquitito más porque en realidad queda muy poquito para terminar esta parte y por supuesto queda habilitado foro hasta la semana que viene por si surge algún inconveniente. ¿Qué pasa cuando nosotros analizamos entonces eh, si hay o no ganancia de comercio? Porque cuando los mercados eran competitivos, sabíamos que el comercio era un juego de suma positiva. Ahora que los mercados no son necesariamente competitivos, porque puede haber economías de escala, vamos a tener que puede, digamos, darse o pueden darse distintas situaciones. En general, eh, cuando tenemos comercio, va a reducirse el margen de ganancia que tienen las firmas respecto de la fijación de precios por encima del costo marginal. Y entonces eso implica, una pérdida de bienestar, entre comillas, del sector productor que se traslada a a los factores productivos. Si no se cayera, o sea, si no se afectara el markup, eso generaría directamente, o sea, la apertura comercial generaría que aumente la producción y generaría un efecto procompetitivo, es decir, a favor de la expansión del producto. Por un lado, vamos a tener un efecto que se llama un efecto beneficio, que hace que se aumente, el beneficio porque aumenta el nivel de producción dado que se abrió la economía. Y por otro lado, un efecto de disminución del costo medio porque a medida que aumenta la producción, el costo medio, o sea, el costo por unidad va a disminuir. El markup es, por definición, es el margen de ganancia. En general, en aquellos mercados que no son competitivos, la empresa o el oferente puede fijar un precio que esté por encima de su costo marginal. Acuérdense que esto lo vieron en micro, que en, en competencia perfecta, perdón, me andaba mal el internet y me quedé pensando en eso. En competencia perfecta, el precio es igual al costo marginal. Es decir, que no hay beneficios ceros, porque las firmas no tienen poder de fijación de precios y alcanzan a cubrir el costo adicional que les genera la producción de cada una de las unidades. Eso pasa en competencia perfecta. Cuando la competencia no es perfecta, podemos tener el caso de que las empresas, por ejemplo en un monopolio, en un oligopolio, que las empresas fijen un precio por encima de sus costos y entonces obtiene como un margen de beneficio o una ganancia adicional. El markup es ese margen de beneficios. Supongamos que ustedes son empresarios y cobran, le ganan al producto que venden un 20%, el margen de ganancia es ese 20%. Su markup sería 0,20 o 20%. Pero representa qué tanto puede cobrar por encima del costo marginal los precios la firma. Entonces, cuando nosotros tenemos una situación, de que se expande el producto, van a pasar como dos cosas al mismo tiempo. Por un lado, se va a expandir el producto y como se va a expandir la producción, va a aumentar la diferencia entre el precio y el costo medio, porque el costo medio va a ir disminuyendo y entonces va a generar un efecto que se conoce como efecto beneficio.
Por otro lado, va a haber un segundo efecto, que es un efecto de disminución del costo medio, que acá pasa que, por ejemplo, podemos tener situaciones de donde la tecnología tenga rendimientos crecientes o donde si nosotros producimos más, nos permita, digamos, aprovecharnos de las economías internas y externas que tiene esa producción. En general, cuando nosotros tenemos, o sea, en general, en las economías internas tenemos tanto el efecto de que disminuye el costo medio como el efecto de beneficio, pero cuando tenemos economías a escala externa que funcionan como competencia, como el precio es igual al costo marginal, el efecto se termina anulando. Cuando tenemos otros tipos de mercados, por ejemplo, el mercado de competencia monopolística, que es un mercado donde tenemos muchos oferentes, pero que tienen un producto diferenciado, y como tienen un producto diferenciado, este producto puede, digamos, tener un precio diferente. Vamos a tener que existe un grado de sustitución donde los bienes son sustitutos imperfectos. Es decir, que a los consumidores podrían tener de los dos tipos de bienes. Y entonces cuando nosotros tenemos un mercado no competitivo, vemos o podemos identificar que en el caso de la autarquía vamos a tener mayor especialización si nos especializamos en la producción de alguno de los bienes. Porque como nosotros tenemos el beneficio o el gusto o el amor por la diversidad que decíamos recién, pero tenemos algún tipo de barrera de entrada, ahí aparece esta gran dificultad. Y entonces, si el precio es igual al precio de autarquía, lo que se va a hacer es diversificar el consumo y aumentar la utilidad que se puede obtener. Es decir, nosotros cuando pasamos de la situación de autarquía a la situación de libre comercio, podemos obtener una mayor frontera de consumo, o sea, podemos consumir más de los bienes que nosotros estamos analizando, y como tenemos un amor por la variedad, eso nos da una mayor utilidad. Acá en esta parte nosotros tenemos una pequeña autoevaluación que analiza los primeros temas que vimos hasta ahora. Si les parece, dado que para la semana que viene no tenemos trabajo práctico, pero que nos estamos acercando al examen parcial, les recomiendo que traten de hacerlo, y en todo caso el jueves que viene charlamos un poco de de esta autoevaluación o de estas preguntas, a ver si pudieron analizarlas, si pudieron ver eh, cómo debería darse los patrones de comercio, cuáles deberían ser las respuestas, etc. Son varias de opciones múltiples. Pueden, bueno, trabajarlas y ver cómo les va. Mi recomendación es que lo trabajen o que vean cómo les va post lectura de un poquito el módulo en general, o la bibliografía de apoyo en caso de que al leer el módulo les quede algo para avanzar o revisar. Entonces,
Vamos a terminar acá la clase de hoy. Si tienen algún comentario, alguna duda, por supuesto que estoy a disposición. El trabajo va a quedar disponible hasta el lunes inclusive, para quienes no lo hayan podido terminar o no lo hayan eh, cargado. Si alguien ya lo cargó y quiere trabajarlo un poco más y volverlo a cargar, tampoco, o mandármelo por mail, tampoco habría problema. Eso, manéjense ustedes tranquilos. Y la semana que viene arrancamos charlando un poquito de la autoevaluación y eh, ya hacemos como una puesta en común y un repaso previo al examen parcial. Vamos a dejar de grabar.